El susurro del alma en un momento crítico, la conexión sagrada que transforma vidas. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Era un día gris, la tormenta se cernía sobre mí como una sombra pesada. Me encontré a mí mismo en una encrucijada, entre el miedo que me atenazaba el pecho y la búsqueda desesperada de algo más grande que yo. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí, un torbellino de preguntas rugía. Decidí cerrar los ojos, respirar profundamente y dejar que el mundo se desvaneciera. El aire se tornó frío, un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, lo sentí. Una energía, suave pero intensa, como un susurro perdido. La luz del sol se coló por la ventana y, de repente, todo pareció cobrar vida. Las hojas del árbol afuera danzaban sin viento, y pude escuchar un murmullo. Escucha, parecía decirme. En ese instante, imágenes de mi infancia regresaron a mí, risas, juegos y un brillo en los ojos que había olvidado. Pero junto con ellas vinieron recuerdos de dolor, de traiciones. Preguntas sin respuesta comenzaron a invadir mi mente. ¿Cuántas veces había ignorado mi propio susurro? ¿Cuánto había callado por miedo a lo desconocido? Abrí los ojos, y el mundo se sintió diferente, más vívido, más real. Un destello de luz pasó por mi campo de visión. Miré hacia la puerta, ahí estaba, una figura borrosa en la penumbra. No podía distinguirla, pero su presencia ocupaba todo el espacio. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación? La figura me llamó. Su voz resonó en mi interior, un eco suave que duplicó mis latidos. Todo está conectado, dijo. Confía en el viaje. Sentí una necesidad apremiante de actuar, pero la figura desapareció tan rápido como había llegado. Solo el silencio quedó. Mis manos temblaban. El miedo se mezclaba con una creciente curiosidad. Era como si hubiera dado un paso a un abismo, un paso que desdibujaba las fronteras de mi realidad. Una ola de preguntas se desató en mi mente. ¿Era esto una señal? ¿Qué significaba realmente? La luz del sol comenzó a desvanecerse, y el aire se tornó denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Me quedé ahí, en medio de la habitación, con el corazón latiendo en mi garganta. ¿Qué pasaría si decidiera seguir ese susurro? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El silencio comenzó a llenarse de matices, como si cada rincón de la habitación guardara un susurro propio esperando a ser escuchado. La brisa fresca que entraba por la ventana me envolvía en un abrazo sutil, invitándome a salir. Sin pensarlo, me levanté, tenía que seguir ese rastro de energía. La figura que se había aparecido en la penumbra dejó una huella en mi memoria, y su mensaje reverberaba en mi ser. Confía en el viaje. Caminé hacia la puerta. El aire denso a mi alrededor se tornó liviano a medida que me acercaba al umbral. Al abrirla, un paisaje transformado se extendió ante mí. Las nubes grises habían dado paso a un cielo despejado, el sol dorado brillaba con una intensidad que despertaba todo a su paso. Sentí que cada hoja en los árboles, cada flor en el jardín vibraba con una melodía armoniosa, como si el mundo entero celebrara mi despertar. Al dar un paso afuera, cada sonido parecía un eco de mi propia alma. Un grupo de pájaros alzaron vuelo en perfecta sincronía, y una sensación de asombro me recorrió. Era un recordatorio de que, a pesar de la tormenta interior que había enfrentado, la vida sigue moviéndose, creando nuevas posibilidades. Mientras caminaba por el sendero que conducía al bosque cercano, una sensación de conexión se intensificó.
La tierra húmeda bajo mis pies me anclaba al presente. Cada paso era una invitación a explorar lo desconocido, a descubrir mi verdadero yo. En el aire flotaba un aroma dulce de tierra recién regada y flores silvestres. Era un perfume de renovación, un recordatorio de que siempre hay lugar para el crecimiento. De repente, entre los árboles, vi un destello de luz. Mi curiosidad se avivó, arrastrándome hacia el resplandor. Al acercarme, un claro se abrió ante mí, y allí, en el centro, había un arroyo cuyas aguas cristalinas danzaban sobre las piedras. Me senté en la orilla, embelesado, y dejé que el murmullo del agua me relajara. Pero, mientras observaba el fluir del río, surgieron visiones en mi mente, imágenes de momentos en mi vida donde había sentido el fogoso ardor de la pasión y el suave roce de la paz, momentos que había olvidado. Las voces de aquellos momentos resonaban en mi interior, recordándome que cada experiencia, cada emoción vivida, había tejido el tapiz de quien soy. Pero también surgieron sombras de decisiones pasadas, de caminos no tomados. Era una mezcla de gratitud y melancolía, una lucha interna que ahora se sentía más clara. Todo está conectado, resonó de nuevo la voz de la figura. ¿Acaso había aprendido lo suficiente de estos recuerdos? ¿Qué debía hacer con el peso de mis experiencias? La corriente del arroyo trajo consigo una hoja que flotaba, girando suavemente como un suspiro. De repente, sentí que esta hoja era un símbolo. ¿Acaso me estaba diciendo que era el momento de dejar ir lo que había cargado durante tanto tiempo? La corriente, que tan fácilmente llevaba la hoja, me despojó de mi temor a lo desconocido. Tendría que confiar y dejar que la vida me guiara, como el agua fluía sin resistencia. Mientras observaba la hoja desaparecer en el horizonte, una pregunta emergió en mi pecho: ¿estaba dispuesto a soltar lo que ya no me servía? La hoja se desvaneció entre las rocas, y una ráfaga de viento me trajo consigo un nuevo pensamiento: si todo estaba conectado, tal vez ese viaje no solo era mío, sino también de todos los que alguna vez cruzaron mi vida. Tenía que seguir adelante, a descubrir el próximo susurro, el próximo encuentro. Pero antes, debía enfrentar lo que me detenía. Con el corazón más ligero, me levanté del arroyo, decidido a rastrear esos fragmentos de conexión que aún me ataban. Mi mente giraba en torno a una nueva pregunta, una que latía en mi interior: ¿qué otros susurros del alma están esperando ser escuchados en mi camino hacia lo desconocido? El sendero se bifurcaba ante mí, pero la elección parecía evidente. Tomé la ruta que se adentraba más profundamente en el bosque, donde los árboles se alzaban como guardianes de secretos antiguos. A medida que avanzaba, la luz del sol se filtraba a través de las hojas, formando patrones danzantes que me envolvían en un abrazo cálido. Cada paso resonaba en el suelo, una mera conexión con la tierra, recordándome que pertenecía a algo más grande. De repente, un murmullo atrajo mi atención. Era una melodía suave, casi imperceptible, que parecía provenir de un rincón perdido del bosque. Me dejé llevar por ese canto, mi corazón latiendo al compás de la armonía entre el viento y los árboles. Con cada nota que se elevaba, sentía que se desataba un nudo dentro de mí, un deseo profundo de entender lo que estaba a punto de descubrir. Conforme me acercaba, el sonido se tornó más claro, y pronto encontré un grupo de criaturas. Eran seres luminosos, de formas etéreas, que danzaban sobre las flores silvestres. Su energía vibrante irradiaba una paz profunda, como si el tiempo no tuviera importancia en su existencia. Observé con asombro cómo se entrelazaban, creando figuras en el aire llenas de color y luz. Sin pensarlo, me senté al borde del claro, cautivado por la belleza que se desplegaba ante mí. No necesitaba ser parte de su danza. El simple acto de observar era suficiente para sentir que la conexión se expandía. En aquel instante, una de las criaturas, con ojos que reflejaban el universo, se acercó y pareció mirar dentro de mí. La conexión fue instantánea, una oleada de visiones invadió mi conciencia. Vi un lienzo ante mí en blanco, uno que representaba mi vida. Cada trazo estaba delineado por mis elecciones, mis miedos, mis sueños, todos en un juego de luces y sombras. La criatura iluminada se acercó aún más, y me envió un mensaje claro:
cada elección es un color, cada miedo es un borde. ¿Qué obra quieres crear? La pregunta reverberaba en mi corazón. ¿Qué pasaría si comenzara un nuevo trazo? ¿Qué matices podría añadir si eligiera vivir con valentía, dejando atrás las sombras que me habían limitado? El eco de mis dudas era ahogado por la posibilidad de un nuevo comienzo. Un deseo de transformación surgió en mí como el susurro de una deidad ancestral. Cuando la criatura se retiró, dejándome contemplar esta nueva realidad, sentí una conexión con cada ser que había sido parte de mi viaje. Era un recordatorio de que nunca estoy solo, siempre hay un tejido comunitario de almas buscando resonar juntas. En ese momento comprendí que dejar ir no significaba olvidar, sino más bien integrar esas experiencias para avanzar. Mientras me levantaba para continuar mi camino, un relámpago de claridad iluminó mi mente. ¿Cuánto poder tengo para transformar mi realidad al elegir conscientemente los colores de mi vida? De repente, un susurro atravesó el viento, llevándose mi atención. El viaje está apenas comenzando, hay más susurros que contienen respuestas esperando a ser descubiertos. ¿Qué me depararía el camino por delante? El bosque, lleno de posibilidades, me invitaba a seguir adelante. Continué mi andar, el murmullo del bosque envolviendo mi ser como una melodía familiar. El aire era fresco y fragante, y cada inhalación parecía llenar un espacio vacío dentro de mí. La comprensión de que estaba al borde de un precipicio de autodescubrimiento me llenaba de emoción y nervios. Los sentimientos que habían estado enterrados durante tanto tiempo empezaron a surgir, desafiándome a reconocerlos. Los árboles, aquellos centenarios testigos de la vida, parecían inclinarse hacia mí. Sus hojas susurraban secretos que reverberaban en mi interior. Escucha, parecían decir. Hay más que aprender. De pronto, una luz intensa llamó mi atención. Me volví y vi ante mí un pequeño estanque, cuyas aguas reflejaban el cielo de una manera casi mágica. A medida que me acercaba, noté que los colores del agua cambiaban, ahora vibrantes, ahora serenos. Sin dudarlo, hincé la rodilla y, con la mano, suavemente toqué la superficie, rompiendo el reflejo. Las ondas se expandieron, y de manera inesperada, una imagen comenzó a emergir. Conforme observaba, fui testigo de fragmentos de mi pasado. Momentos que había creído olvidar cobraron vida, risas compartidas, lágrimas derramadas, decisiones que jamás me atreví a tomar. Todo parecía fragmentado, pero, alineándose en el agua, una narrativa surgía. Las visiones eran un recordatorio de que cada experiencia, cada dolor y cada alegría formaba parte de un todo integral. Entonces, sentí que una presencia me rodeaba, una de las criaturas que había visto antes. Esta vez no danzaba, en su lugar, parecía querer compartir un mensaje más profundo. Con una voz que resonaba en el eco de mis pensamientos, dijo, la vida es un ciclo de muerte y renacimiento, de pérdida y ganancia. Cada experiencia es una lección, cada lección, un peldaño hacia la evolución. Las palabras resonaron en mi ser. Comprendí que el miedo que había sentido hacia el cambio no era una barrera, sino una oportunidad para transformar lo conocido en lo desconocido. Como un alpinista ante un nuevo pico, mi corazón palpita ante la perspectiva de escalar, de superar mis propios límites. El estanque comenzó a agitarse nuevamente y el reflejo se tornó en un mar de posibilidades. Vi visiones de futuros impensados, elecciones que podía realizar. Cada camino representaba una nueva narrativa, relaciones que podría cultivar, sueños que podría perseguir, riesgos que podría correr. Al mirar en el agua, una nueva pregunta surgió. No era solo sobre las obras que podía crear, tampoco era únicamente sobre el poder que tenía. Era más profundo. ¿Cuál de estas visiones queda sin voz en mi interior? Con esta revelación, sentí la urgencia de descubrir y dar vida a las partes de mí que habían estado silenciadas. Cuando la criatura se retiró, dejándome con mis pensamientos, el ambiente en el bosque pareció intensificarse. El susurro del viento se volvió más fuerte, y en mi mente resonó una inquietud. El viaje no solo es hacia el exterior, sino también hacia el interior. ¿Qué parte de ti aún espera ser escuchada en la sinfonía de tu existencia? El estanque, ahora en calma, me invitaba a mirar hacia adentro.
¿Qué revelaciones estaban aún por descubrir en mi propia alma? La pregunta se apoderó de mí mientras el camino se abría, guiándome hacia lo desconocido. Mientras continuaba mi travesía, el instante de quietud que había experimentado al borde del estanque se disolvió, y una sensación de creciente inquietud se apoderó de mí. El canto de los pájaros, al principio tan armónico, se transformó en un eco distante, como si las aves también supieran que algo importante estaba por revelarse. Un enfoque renovado en cada paso se apoderó de mí, cada pisada parecía resonar con el latido del bosque. A medida que avanzaba, observé un sendero poco visible que se ramificaba a la derecha, cubierto de hojas secas y ramitas. Sin dudarlo, me dirigí hacia él, atraído por una curiosidad insaciable. El bosque aquí parecía más oscuro, como si la luz del sol tuviera que pelear por pasar entre las ramas densas. Un aire de misterio me envolvía, el silencio era palpable, pero aún así, lograba escuchar el suave murmullo de un arroyo cercano. Con cada paso, mi corazón latía con fuerza, como si anticipara lo que estaba por venir. Al acercarme a la corriente, vi que las aguas eran transparentes, fluyendo con claridad y fuerza. En sus orillas, piedras pulidas y lisas contaban historias de tiempo y elementos, cada una de ellas parecía tener un propósito único, un papel en el relato de la naturaleza. Me agaché y metí las manos en el agua, sintiendo su frescura llenando mis poros. Observando los destellos de luz al deslizarse sobre la superficie, recordé las palabras de la criatura: la vida es un ciclo de muerte y renacimiento. ¿Era este arroyo un símbolo de eso? El agua avanzaba en su camino, dejando atrás un pasado en constante transformación. Mientras pensaba en esto, una visión cruzó mi mente. Vi imágenes fugaces de personas que había encontrado en mi vida, rostros familiares y extraños, todos conectados de alguna manera. Sentí que sus historias encontraron un eco en mi propia narrativa, un vasto tejido de experiencias humanas que fluencias se entrelazaban y se separaban, creando una complejidad hermosa. Era en este flujo que comprendí algo fundamental: en la medida en que las vidas de los demás tocaban la mía también podía extenderse hacia ellos. Este conocimiento despertó en mí un deseo profundo de conectar, de sanar viejas heridas y de extender mi mano en actos de compasión y amor. ¿Cuántas historias aún esperan ser compartidas?, reflexioné, sintiendo el impulso de abrir mi corazón aún más. El sonido del agua fluyendo aumentó, resonando con un ardor casi palpable. En ese momento de profunda introspección, sentí que algo en la corriente me hablaba. ¿Era simplemente el arroyo o algo más poderoso? Un susurro llameante en mi interior me pedía que me permitiera ser un puente para otros, un canal a través del cual pudiera fluir la esperanza y la comprensión. Con el ritmo del agua ya en mis venas, una nueva pregunta emergió, desbordando mi interior: ¿qué conexiones debo forjar para hacer brillar mi luz en el mundo? La corriente, eterna en su avance, me dejó con la sensación de que cada paso debía ser consciente y considerado. La sinfonía de la vida seguía tocándose a sí misma, y yo solo era una nota más, esperando su momento para resonar en armonía. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas, miré hacia el horizonte, sintiendo que lo desconocido aún me esperaba. En mi corazón florecía una urgencia: ¿cómo puedo yo ser un faro en la oscuridad ajena, y qué parte de mi propio ser aún debe ser escuchada? La intrigante continuidad de la travesía me empujaba hacia adelante, dejando un vacío lleno de posibilidades en mi alma. A medida que la luz del sol se desvanecía, abrazando la oscuridad con su parte ingresa, sentí que la atmósfera se llenaba de una densidad sutil. El aire fresco que tocaba mi piel llevaba consigo un perfume a tierra húmeda y hojas en descomposición. Era un recordatorio de que la vida siempre estaba en un constante ciclo de transformación, y mientras observaba el arroyo, entendí que yo también formaba parte de ese proceso. De repente, un movimiento llamó mi atención. Un ciervo, elegante y sereno, emergió entre los árboles. Sus ojos, grandes y oscuros, capturaron los últimos reflejos del sol, y durante un instante, nuestros mundos se encontraron. Sentí como si ese encuentro fuera un mensaje, una invitación a acercarme a la esencia misma de la naturaleza. El ciervo se detuvo,
mirándome fijamente, y su bienaventuranza parecía hablaba más que cualquier palabra. Decidí seguir al ciervo, sintiendo que me guiaba hacia un lugar que aún no conocía. A medida que nos adentrábamos más profundo en el bosque, la penumbra aumentaba, y quedé envuelto en una esfera de silencio. Cada crujido de la hojarasca bajo mis pies se sentía como una reverberación en el cosmos, cada paso era un eco de mi búsqueda interna. La conexión con el ciervo me hacía sentir vulnerable, expuesto a la verdad. Pronto llegamos a un claro iluminado por la tenue luz de la luna. En el centro, un viejo roble se alzaba con majestuosidad. Sus ramas extendidas parecían sostener el cielo, y una sensación de paz y poder emanaba de él. Me acerqué con cautela, sintiendo que el tiempo se desvanecía, y cada respiración se volvía más profunda, más significativa. Fue entonces cuando noté algo resplandeciente entre las raíces del árbol, una piedra brillante, de un azul profundo como el océano. Atraído por su belleza, me agaché para tocarla. En el instante que mis dedos la rozaron, una visión estalló a mi alrededor. Imágenes de personas y momentos clave en mi vida surgieron, como fragmentos de un espejo que reflejaban no solo mi historia, sino el tejido de conexiones con aquellos que habían cruzado mi camino. Vi a un amigo que había perdido contacto, a una anciana de la comunidad que siempre compartía su sabiduría, incluso a un desconocido que una vez ayudé en un momento de necesidad. Observando estas imágenes, comprendí el poder del misterio que une a la humanidad. Cada gesto, cada conversación, cada pequeña conexión era parte de un vasto entramado que, aunque invisible, tejía nuestras vidas de forma intrincada y profunda. Tomando aire, sentí que la piedra vibraba en mis manos. Era un llamado a la acción, a recordar que cada uno de nosotros lleva una luz digna de ser compartida. El ciervo, aún presente, permanecía observando, como si guardara el secreto del significado de mi viaje. Una nueva tarea se encendió dentro de mí. ¿Qué debía hacer con esta revelación? La llegada de la noche, con su manto de estrellas, hizo que todo parecía posible. Sin embargo, la inquietud permanecía. ¿Qué descubrimientos aún se escondían más allá de este claro? ¿Qué pasos debía dar para entrelazar mi historia con las vidas que aún tenían que cruzarse con la mía? La curiosidad regresó a mí como un río en su cauce, exigiendo que siguiera adelante, ansioso por desvelar la próxima etapa de esta búsqueda. Sentí que el susurro del alma se intensificaba, y con cada latido, una pregunta persistía en mi mente: ¿cómo puedo ser el hilo que teje conexiones significativas en la vasta tela de la existencia? El aire aún estaba impregnado de la esencia de la tierra y la calma que envolvía el claro parecía avanzar como un suave susurro que me invitaba a permanecer. Tomé un momento para cerrar los ojos y dejar que la energía del lugar fluyera a través de mí, una corriente de vida que revitalizaba cada célula de mi ser. Al abrirlos, vi que el ciervo se había movido un poco más lejos, como si supiera que mi viaje no había terminado. Sin dudar, lo seguí. Mientras avanzábamos entre los troncos robustos y los susurros del viento, el ambiente cambió sutilmente. Las hojas comenzaron a brillar con un leve resplandor plateado, como si estuvieran cargadas de recuerdos antiguos y secretos por revelar. El ciervo continuó guiándome hacia nuevas maravillas ocultas, y yo, guiado por una mezcla de determinación y humildad, lo seguía cada vez más cerca. Finalmente, encontramos un pequeño arroyo que corría alegremente entre las piedras. Su sonido era una melodía refrescante que invitaba a la meditación. Me agaché y sumergí mis manos en el agua fría, sintiendo la vida fluir y limpiando mis dudas. En ese momento, una imagen resplandeció en mi mente: las vidas de aquellos que alguna vez se habían sentido perdidos como yo, buscando un sentido, un propósito. De repente, un destello mayor capturó mi atención en las aguas. Mientras miraba fijamente, vi reflejos de Face que me eran familiares, pero en contextos distintos: un niño riendo en el parque, una mujer mayor contando historias a sus nietos, un grupo de amigos abrazándose bajo el sol. Eran historias de amor, alegría y conexión, cada una desplegando la idea de que nuestras vidas están inexorablemente entrelazadas. Sentí como una nueva comprensión se instalaba en mi corazón: cada ser humano tiene un papel que desempeñar en la vida del otro.
No era solo el deseo de ser el hilo que une, sino también la responsabilidad de ser consciente de esa conexión. Cada acción, cada palabra llevaba consigo la posibilidad de transformar vidas ajenas, así como la nuestra. Mientras seguía contemplando el agua, un nuevo símbolo emergió en mi mente: las ondas que se crean al lanzar una piedra en un estanque. Cada onda representaba las repercusiones de nuestras acciones. ¿Cuántas veces lanzamos piedras sin siquiera pensar en cómo afectarían aquello que está a nuestro alrededor? Era un recordatorio de que nuestra luz puede brillar o perderse en la oscuridad. Al levantar la vista del arroyo, vi que el ciervo me observaba, como si supiera que las verdades más profundas podían ser contempladas, pero nunca apresuradas. En su mirada había un instinto de sabiduría que me empujaba hacia un futuro lleno de descubrimientos por hacer. Fue entonces que escuché un murmullo, una voz que parecía venir de la hoja entrelazada en el viento: busca el legado que dejas atrás. Me sentí invadido por una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué legado dejaría? ¿Cómo podría ser una fuerza de cambio en este mundo? El susurro del alma resonaba en cada rincón de mi ser, y comprendí que este no era un simple viaje hacia la autoexploración, era también un llamado a abrazar el impacto que podemos tener en nuestras comunidades. A reunir fuerzas para crear lazos significativos y duraderos. Me dirigí nuevamente hacia el ciervo, que ahora parecía aguardando una próxima decisión. Miré a mi alrededor y vi la inmensidad del bosque, cargado de posibilidades infinitas. La noche era joven, y tenía la sensación de que cada paso que diera me llevaría más cerca de respuestas aún más grandes. Con la piedra azul aún en mi corazón, me detuve a reflexionar: ¿qué legado estoy dispuesto a construir hoy para iluminar el camino de otros? Con el corazón latiendo en un ritmo acelerado, decidí seguir al ciervo que continuaba su marcha con la seguridad de un guía experimentado. Cada paso que daba resonaba con decisiones por tomar y números por sumar. El bosque a mi alrededor parecía cobrar vida, vibrando con un propósito que apenas empezaba a comprender. Ya no éramos solo un ciervo y un buscador, éramos parte de algo mayor, un tejido que se entrelazaba entre lo humano y lo divino. Las sombras proyectadas por la luna comenzaron a danzar sobre el suelo, creando formas caprichosas que me recordaban las distintas facetas de nuestra existencia. Miré de nuevo hacia el arroyo, donde las aguas se deslizaban alegremente, y sentí que cada gota tenía su propia historia que contar. Igual que la vida, que fluye, se adapta y avanza a pesar de las piedras y obstáculos en su camino. Mientras me sumergía en esta contemplación, una leve brisa sopló, trayendo consigo el eco de risas infantiles, el murmullo de secretos entre amigos y el latido de corazones colmados de amor. De pronto, apareció una visión: un jardín lleno de flores silvestres, un lugar donde cada pétalo representaba una experiencia vivida, un recuerdo compartido. En medio de este jardín, vi una figura familiar rodeada de colores brillantes, como si la propia luz del universo la hubieran elegido para brillar. Al acercarme, lo reconocí: era una de mis maestras del pasado, una mujer sabia que había dejado una huella grabada en mi corazón. Sus ojos eran espejos de compasión y amor, y al verme, esbozó una sonrisa que irradiaba calidez. El legado que buscas está en cada ser que tocas, en cada vida que enriquece tu camino, susurró, dejándome aturdido por su mensaje. Observé entonces cómo el jardín cobraba vida. Mis recuerdos, las risas y también las lágrimas, adquirían un significado nuevo. Cada experiencia, cada instante compartido, se entrelazaba en una red de conexiones que no solo me definían a mí, sino que también tejían la existencia de quienes me rodeaban. Comprendí que lo que dejaba atrás no era solamente un legado de éxito o fracaso, sino un legado de amor, apoyo y sabiduría. El ciervo, ahora a mi lado, me transmitió su energía serena, recordándome que todo lo que hacemos tiene una influencia más allá de lo que podemos ver. Acepté que empezar a construir ese legado demandaba valentía, no solo para aceptar mis propias debilidades, sino también para aprender a ser canal de luz en la vida de otros. Como un río que fluye hacia el océano, cada acción podía ser la chispa que encienda el fuego del cambio. Me dirigí nuevamente al arroyo, donde las aguas comenzaron a reflejar imágenes del futuro. Vi comunidades unidas, corazones entrelazados en un viaje colectivo hacia la curación y la esperanza.
Pero en la calma de esos reflejos, me atormentaba una pregunta sin respuesta: ¿cuánto más debía aprender para poder ser un verdadero faro en la oscuridad de otros? La nocturna serenidad se sintió más profunda mientras lanzaba aquella inquietante pregunta al universo. Escuché el suave murmullo como respuesta, invitándome a seguir explorando y a no desistir. Con el ciervo aún a mi lado, comprendí que cada etapa de este viaje, por difícil que pudiera ser, traía consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras avanzábamos, ya no sentía temor, sino una creciente curiosidad por lo que el siguiente paso podría revelar. ¿Qué necesitaba descubrir en mí para ser el legado que el mundo anhela? Esta pregunta resonó una vez más mientras el universo se abría ante mí, como un vasto campo de oportunidades a explorar. Las hojas crujieron bajo mis pies mientras el ciervo avanzaba, guiándome hacia una parte del bosque que parecía aún más vibrante. La luz de la luna, ligeramente filtrada por un arbusto de flores nocturnas, creaba un ambiente casi mágico, donde cada sombra danzante parecía contar una historia olvidada. El aire estaba impregnado de fragancias dulces, y cada inhalación despertaba recuerdos de momentos felices, de risas compartidas y abrazos que abrazaban el alma. En esta senda, sentí que el tiempo se disolvía. La prisa, el caos y las preocupaciones cotidianas parecían ser parte de un mundo lejano. Ante mí se extendía un claro, iluminará por una luz suave y anaranjada, el tipo de luz que calaba hondo en el corazón, haciéndome sentir como si todo en mí despertara. Allí, en el centro, un anciano de amplia barba blanca, vestido con una túnica de tonos terrosos, me esperaba. Su presencia emitía una calma que atraía, invitándome a acercarme. Buscador de luz, comenzó a hablar, y su voz resonaba como un canto profundo. Has llegado al umbral de la sabiduría. Lo que has vivido hasta ahora ha sido una preparación, una danza que te ha traído aquí. Me acerqué, sintiendo que cada palabra vibraba en acorde con el latido de mi propio ser. Cada uno de nosotros carga con un tesoro. En la búsqueda de su significado, podemos liberar no solo nuestro propio potencial, sino también el de aquellos que nos rodean. Los ojos del anciano brillaban como estrellas, y, al mirarlos, vi reflejadas mis propias inseguridades y sueños. Lo que buscas está dentro de ti, continuó, pero para revelarlo, debes aprender a escuchar el susurro de tu alma. Es un murmullo suave, a menudo ahogado por el ruido del mundo. Mientras hablaba, el ciervo se pasó suavemente por mi lado, como si recordara tiempos en los que también había buscado su propia verdad. Visualiza las sombras de tu vida, dijo el anciano, cada una de ellas tiene un mensaje que ofrecer. Cada dolor, cada miedo, es una lección. ¿Estás dispuesto a abrazar lo que te lastima y transformarlo, a dejar que te guíe hacia la luz? Sus ojos profundos estimaron mis pensamientos, como si pudiera ver la lucha interna que moraba en mi corazón. De repente, una ráfaga de imágenes surgió ante mí, como un desfile de mis experiencias más desafiantes. Vi momentos de duda, de tristeza, y un profundo anhelo de conexión. Recordé situaciones en las que había decidido dar la espalda a esos sentimientos, buscando refugio en la comodidad de la ignorancia. Solo enfrentando la sombra podrás encontrar la luz, repitió el anciano, y solo entonces podrás ofrecer lo que el mundo realmente necesita, autenticidad e integridad. Sentí el peso de su sabiduría como un manto cálido que me rodeaba, pero también la presión de la responsabilidad. ¿Qué debía hacer entonces? La pregunta retumbó en mi interior mientras el claro comenzaba a transformarse. Las flores del campo se ofrecieron en un espectáculo de colores, como si se movieran al compás de un viento impregnado de música. Al girar hacia el anciano, vi que su mirada ahora se perdía hacia un horizonte invisible, y con ello vino una sensación de urgencia. El tiempo no espera, dijo con una voz que resonaba en mis entrañas. El mundo anhela la luz que llevas dentro, pero deberás atreverte a alzar tu voz, aun cuando parezca más cómodo permanecer en silencio. ¿Estás preparado para ser ese faro en la oscuridad? Con esa inquietante pregunta resonando en mi mente, el claro comenzó a desvanecerse lentamente, como un sueño que se disipa al despertar.
Las imágenes de mis experiencias se entrelazaron en un torbellino de posibilidades, y cuando finalmente recuperé la vista, el bosque se fue oscureciendo a mi alrededor, dejando solo el suave fulgor de la luna, que se alzaba radiante en el cielo. Recuerda, susurró el anciano, incluso cuando su figura se desvanecía, la luz que buscas ya es parte de ti. Solo necesitas tener el valor de revelarla al mundo. Con el ciervo vanamente relinchando al fondo, sentí en el aire la promesa de una transición inminente. Mientras la noche se cerraba, me di cuenta de que lo que era temor en mí podía convertirse en el combustible para el cambio. Pero la pregunta permanecía: ¿cómo podría enfrentar mis sombras si estas son tan parte de quién soy? En el misterio de esta incertidumbre, la respuesta aguardaba, hermosa y etérea, en la próxima etapa de mi viaje. A medida que la noche se adentraba en su manto estrellado, sentí que las palabras del anciano flotaban en mi conciencia como una melodía irresistible. El tiempo no espera. La luz que buscas ya es parte de ti. Así, el eco de sus palabras se convirtió en una llamada a la acción, un impulso a enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo, mi propia sombra. Siguiendo al ciervo, emergí de la penumbra del bosque a un claro bañado en luz plateada. La luna, llena y radiante, iluminaba el paisaje con una claridad casi surrealista. Las sombras no parecían tan amenazadoras en ese suave resplandor, en cambio, revoloteaban suavemente, revelando formas familiares y conocidas. Me di cuenta de que cada uno de esos contornos oscuros representaban no solo mis temores y fracasos, sino también las lecciones que me habían traído hasta aquí. Me detuve en medio del claro, sintiendo que cada estrella en el firmamento parpadeaba con una energía vibrante, llamándome a liberarme de las cadenas de mi propia percepción. Era un instante precioso de conexión entre mi ser y el universo. Con cada respiración, integré el dolor y los miedos, dejándolos ir suavemente, como hojas de otoño que caen sin resistencia. ¿Qué es lo que realmente te limita?, me pregunté en voz alta, permitiendo que la noche atenta me escuchara. ¿Qué parte de mí aún no se atreve a brillar? Las respuestas comenzaron a emerger con claridad. Cada temor, cada sombra, era un mapa dibujado con el propósito de ayudarme a crecer, de enseñarme la valentía que reside en aceptar cada parte de mí mismo. Entonces, en un susurro de entendimiento profundo, comprendí que mis experiencias no eran barreras, sino escalones hacia un nuevo despertar. Era hora de abrazar la totalidad de quien soy. Era hora de dejar de huir de mis complejidades. Con esa epifanía, sentí una transformación en mi interior, un fuego que empezaba a encenderse. Juntando mis manos en oración, observé cómo los hilos de mi ser comenzaban a entrelazarse en una red dorada de amor y compasión. La conexión con el universo, esa fuerza vital que une cada rincón de la existencia, dio paso a un profundo sentido de propósito. Comencé a visualizar lo que significa ser un faro en la vida de otros, un hilo luminoso que teje su luz con la de los demás. Fue entonces cuando el ciervo giró y me miró, sus ojos revelando una profunda sabiduría que solo aquellos que han recorrido un camino similar pueden compartir. El viaje continúa, pero ahora ve más allá del miedo, parecía decirme. Era el momento de dar un paso al frente, de ser el puente que conecta las historias de otros, de abrir mi corazón y compartir mi luz. Aceptando esta verdad, tomé una respiración profunda y medité sobre el legado que quería dejar. Mis acciones podían resonar en la vida de aquellos que me rodean. ¿No era esa la esencia de la conexión? El propósito de mi ser no consistía en vivir cerrado en mí mismo, sino en abrirme, en abrazar cada rincón de mi alma y invitar a otros a hacer lo mismo. Deja que el amor hable, susurré hacia el cielo estrellado, consciente de que cada estrella era un destello de esa conexión universal. Era un recordatorio de que cada acción que tomara, cada palabra que compartiera, podía ser el inicio de un legado de luz y compasión. Mientras el ciervo se desvanecía en el bosque, su espíritu permanecía conmigo, guiándome hacia lo desconocido con confianza. Una sonrisa iluminó mi rostro. El viaje debía continuar, pero ahora con la convicción de que cada paso, cada elección, cada susurro de mi alma estaría tejido en el grandioso tapiz de la vida. Y así, con el viento acariciando mi piel y el eco de la sabiduría resonando en mi corazón, entendí al fin
La luz que buscas no está en el destino, sino en cada paso del viaje. En ese momento de profunda revelación, sentí una paz interior venir a mí, como un arroyo sereno que fluye. Con cada latido, recordé que la verdadera conexión no se forja en la ausencia de sombras, sino en el abrazo amoroso de cada parte de nosotros, donde el miedo se convierte en amor y la búsqueda de luz nos transforma a todos. La vida es un viaje en el que cada susurro cuenta. Al escucharlo, nos damos la oportunidad de ser verdaderamente libres.